Hay mil formas diferentes de transformar una nación. Sin embargo, hay un elemento que ha atado la disconformidad por medio del arte y que siempre ha estado frente a nuestros ojos. Colombia es un país inmensamente diverso, y la música no es una excepción. Si bien somos un territorio disímil culturalmente, esto es una gran ventaja a la hora de hablar de la música, gracias a que cada región, cada rincón del país aporta algo novedoso a la sociedad. En el marco del paro y las manifestaciones juveniles, la música ha sido digno emblema de paz y resistencia. Y es que es crucial tener en cuenta y reivindicar el valor representativo y cultural que tiene la música en ambientes de protesta. A grandes rasgos, la música es la voz del pueblo. Es así como independientemente del momento en la historia, la música siempre ha estado ahí, como la imagen de la crítica social, sobre todo frente a un escenario permeado con esta violencia e indolencia en nuestra sociedad. Entendiendo este vínculo entre la disconformidad social y la música, es posible encajar los elementos autóctonos, tradicionales y regionales de la diversidad musical colombiana en la contemporaneidad. Así pues, es imperativo comprender que el inconformismo hacia una sociedad colombiana permeada de violencia e indiferencia social dieron origen a contraculturas musicales como el rock y el punk colombiano, en las cuales la fusión de elementos tradicionales con estos ritmos modernos se convierte en una forma de protesta y crítica social. Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos pero también preguntamos. Y aunque lo hacemos de manera no amistosa, pues para ellos somos gente peligrosa. Alejados de los grandes circuitos comerciales, inscritos en el mundo del underground de las grandes ciudades industrializadas, surgieron el punk y el metal, este último fruto de la evolución del heavy metal, con una diáspora de tendencias que se replicaron en núcleos urbanos que emulaban los grandes problemas de la pobreza, la estigmatización, el olvido y la marginalidad. Hablar musicalmente del heavy metal es hablar de sonidos pesados y agudos que crean un ambiente fúnebre, duro, agresivo, además de que es hablar de jóvenes que encontraron en el metal un refugio donde canalizar esa rebeldía. Es a través de estas que el joven puede contener la violencia que la misma sociedad le ofrece. De acuerdo a las contribuciones al cancionero infame de Colombia de Pablo Mora Calderón, aunque ante los ojos de la folclorología tradicional estas músicas sean tildadas de europeas debido a su condición híbrida, estas son consideradas una expresión de esas épocas traumáticas de la violencia, debido a que sus letras evocan imágenes de los guerrilleros, masacres, injusticias, entre otros eventos. Esta violencia, y en general la criminalidad marcada en la música, se engrandece en Colombia a partir del Bogotazo, que a su vez desencadenó la violencia, un periodo caracterizado por asesinatos y ataques atroces. Años después, en los años 60, nació el conflicto armado interno, caracterizado por un enfrentamiento entre el Estado y guerrillas de extrema izquierda, con participación de grupos paramilitares, carteles mafiosos y bandas criminales, propulsado también por las drogas ilícitas y afectando principalmente a la población civil. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero fueron tomando fuerzas y se acrecentaron cada vez más cuando sus ejércitos fueron financiados por la cocaína. El narcotráfico, entonces, ha jugado un papel clave a lo largo de este conflicto, y junto con el narcoterrorismo, dejó varias secuelas sociales como la delincuencia, drogadicción y prostitución. La ejemplificación y materialización de todos estos hechos políticos se ve reflejada en la música de algunos de los artistas más representativos de sus respectivos géneros, que con sus voces han aportado al contexto social y político, además de que también demuestran cómo la música se ha dedicado a hablar de temas sensibles como la violencia o el conflicto armado. Un ejemplo de eso es la banda Equimosis, la cual dedicó varios de sus discos a la fuerte época de violencia en Medellín. En sus canciones se muestra cómo se vive un ambiente pesado en la ciudad. Otra canción, Un día de música violencia, muestra el retrato del dolor que deja este fenómeno en un pueblo colombiano. Los muertos, la desesperación.
Asimismo, hay otro tema que se dedicaron a abordar estas músicas: el rol de la mujer y las luchas feministas. Se calcula que entre 1970 y 1980 se dan los inicios del movimiento feminista en Colombia, motivado por los cambios sociales ligados a la modernidad. En Colombia, movimientos como el #MeToo o #NiUnaMenos han sido utilizados para visibilizar la violencia por parte de actores poderosos, el Estado, los grupos armados o la policía hacia ellas, además de discutir temas relacionados con la sexualidad, el aborto y los derechos civiles. En la música, estos movimientos se han visto presentes. Surgida en 1994 como una propuesta de 3 mujeres que buscaban denunciar y crear conciencia política a través de la música, Policarpa y sus Viciosas tuvieron su estilo anarcopunk feminista, también ligado al hardcore y al thrash. Ellas buscaban, por medio del arte, generar una participación política directa, en particular con el movimiento de mujeres en la lucha por la reivindicación del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y en la denuncia de las violencias contra esta. Un ejemplo de eso son las canciones Heroína y Mujeres por la Resistencia, en las cuales se dedican a reivindicar el valor del discurso femenino en el pueblo colombiano. En su música se busca empoderar a la mujer y hacer denuncia a las injusticias que ha cometido el sistema patriarcal en contra de ellas, como el abuso sexual, los feminicidios y el hecho de que sean reducidas a solo parir hijos para... En la actualidad, la corrupción se ha vuelto un tema bastante denunciado, siendo el arte uno de esos mecanismos de crítica. Una banda que se dedica a eso es La Pestilencia. Con 30 años de carrera musical, es reconocida por su sonido de protesta, y sus letras son la voz de inconformidad por la corrupción y la guerra que se vive en Colombia. Muestra de esto es la canción Vote por mí, en la cual se hace una sátira de la situación utilizando el arquetipo de discurso de los políticos del país. Un último tema que tocan estas bandas es la diversidad cultural, que se refiere a las múltiples expresiones o manifestaciones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la interacción de muchas culturas. La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiano. Nuestro país cuenta, por ejemplo, con alrededor de 65 lenguas amerindias, que se suman a lenguas criollas como el bandé, el palenquero y el romaní. En estos últimos años, varios artistas y músicos se han dedicado a explorar ese fenómeno y fusionarlo con elementos modernos. Por ejemplo, el grupo Bambara Banda se ha dedicado a mostrar su tradición, como lo hace con el sencillo Sur. La canción se hace presente en los sonidos del acordeón, las tamboras y las flautas de pan. Este pueblo nació con la lluvia cuando el tiempo era un guambrito inexperto. Otra agrupación que explora la diversidad es Aterciopelados. La agrupación bogotana es conocida por abordar en sus letras temas como el respeto a la naturaleza, el rol de la mujer y la aceptación de nuestro mestizaje y cultura. En sus canciones se pueden escuchar flautas o cierto tipo de instrumentos de carácter indígena. Bailábamos la danza de la lluvia, fumábamos la pipa de la paz, hablábamos con la naturaleza, buscábamos la senda del jaguar. Del mismo modo, en la canción Una cosa es ser indio y otra cosa la antropología, se refleja la discriminación hacia las comunidades afro e indígenas. En esta pieza podemos ver cómo por medio de la sátira Edson Belandia
critica los comportamientos etnocentristas y de exotización que tienen los bogotanos a las culturas indígenas o aborígenes. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía de mí, pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí se apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí se apetecía. Esa cultura del tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura del tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Contar la historia del rock en Colombia es un trabajo arduo, así como hablar del contexto cultural y social en la cual se desarrolló, los enemigos que generó durante los años y el impacto que tuvo en nosotros los jóvenes es algo que no podría exponerse en un solo trabajo documental. Su empeño de transformar la realidad le permitió a estas contraculturas crear imaginarios sociales encumbrados en las ya ruinosas estructuras políticas del país. De hecho, las expresiones musicales son el más fiel testigo del deseo de hallar las bases de su nación y, por qué no, de construir un nuevo país en el que tuviera más relevancia el romanticismo por la vida y no el nihilismo hacia su sociedad. El rock todavía está activo en la sociedad colombiana y aunque en ocasiones a nivel académico no se le ha dado la importancia que se merece, es interesante ver el impacto musical y cultural que ha tenido desde su llegada al país hasta la actualidad, en donde vemos bandas de rock indie que han triunfado nacional e internacionalmente, como Las Lumbeñas, Margarita Siempre Viva o Nicolás y Los Fumadores. Aunque muchos dicen que el rock está muerto, sentimos que esa afirmación es errónea, puesto que si sigue existiendo la injusticia y la desigualdad, el rock seguirá vivo como una voz de protesta y de esperanza para este país doliente. Paso a paso siempre voy